Ser enemigo de Estados Unidos puede ser peligroso, pero ser su amigo es fatal. Es una famosa frase atribuida a Henry Kissinger, una frase que, como veremos en este informe, resultó ser cierta en el pasado. Pero también es una lección que Zelensky no aprendió a tiempo y que ahora le puede resultar letal. We're trying to solve a problem. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Este informe especial llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Acompáñanos a explorar los límites de la lealtad y el poder. En un recorrido por las alianzas pasadas de Estados Unidos, que pusieron al límite a antiguos amigos de la potencia del norte y cómo la historia se repite hoy en el tablero geopolítico. Una historia de crímenes y traición. En 1989, Estados Unidos atacó y acabó con el gobierno del que había sido un aliado clave en Centroamérica. Esta historia que puede haber sido olvidada en Occidente, pero que hoy guarda coincidencias interesantes con la historia de Zelensky. Revisemos el caso del dictador Manuel Noriega, uno de los vasallos predilectos del Imperio del Norte, y cómo acabó después de sus crímenes. Noriega se consolidó como el líder de facto de Panamá. Durante la década de los 80, ejercieron un control férreo a través de un régimen autoritario y represivo. Pero, incluso antes de llegar al poder, ya tenía una fuerte relación con la CIA, que se remonta hasta antes de la década de 1960. Para la potencia del norte, no importó que Noriega gobernase con puño de hierro. Incluso tenía conocimiento de las relaciones del dictador con cárteles que vendían sustancias ilícitas. Pero la agencia gubernamental norteamericana y aliada no iba a intervenir porque el dictador representaba una importante ficha para mantener a raya lo que consideraban avances comunistas en Centroamérica. En noviembre de 1986, estalló el escándalo de Irán-Contra. Esta había sido una operación encubierta que implicó la venta ilegal de armas a Irán para posteriormente financiar a los Contra en Nicaragua, en clara violación de las leyes estadounidenses. Documentos desclasificados revelan la estrecha colaboración entre Noriega y el teniente coronel Oliver North y el almirante John Poindexter, siendo estos dos últimos miembros activos de la administración Reagan. Para Estados Unidos, Noriega era visto más como un aliado secreto que como un enemigo. Su implicación directa en ayudar a la Contra le brindó una suerte de seguro de vida político. Entonces, a ojos de la administración Reagan, removerlo a la fuerza en esos años habría puesto en peligro operaciones encubiertas sensibles. Y como mencionamos antes, incluso hay evidencias de que oficiales de Estados Unidos obstaculizaron deliberadamente las investigaciones sobre los crímenes de Noriega para proteger esta colaboración. Sin embargo, la luna de miel acabaría tras el destape de este escándalo. La administración Reagan tuvo que limpiar sus operaciones encubiertas y la relación bilateral se enfrió considerablemente, preparando el terreno para acciones más contundentes en adelante. Entre 1986 y 1989, la importancia de Noriega para el gobierno estadounidense fue disminuyendo progresivamente, pero la administración Reagan se negó a reaccionar contra el dictador, entre otras cosas, por temor de que la persecución contra Manuel Noriega manchara la imagen de la candidatura de George Bush, que era vicepresidente de Reagan. No obstante, para finales del 89, tras la caída del muro de Berlín, el gobierno de Panamá se había vuelto más en un inconveniente que en un aliado. Esto marcaría el clavo final en el ataúd del gobierno de Noriega. Ya con George Bush en el poder, Estados Unidos intervino en Panamá. En este punto ya no habían motivos para seguir encubriendo todos los delitos que había cometido el régimen de Noriega. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos movilizaron más de 27,000 efectivos, además de unidades aéreas y terrestres para proteger sus intereses, especialmente
la seguridad del Canal de Panamá. Irónicamente bautizaron a esta operación como causa justa, como si tratasen de ocultar todos los crímenes que habían respaldado. Tras su captura, Noriega fue llevado a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado en 1992 por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos. Acabando su condena, fue extraditado a Francia, donde también fue condenado por lavado de dinero y luego repatriado a Panamá para enfrentar otros juicios relacionados con violaciones a los derechos humanos. Finalmente, Noriega falleció en Panamá el 29 de mayo de 2017, a la edad de 83 años. Analizando este caso, es clara la forma de actuar de Estados Unidos, sobre todo con los aliados que se han vuelto un inconveniente. Pero alguien podría creer que este fue un caso aislado, una excepción, y estarían equivocados. Antes de profundizar con más detalle en el final de la historia de Zelensky, vamos a recordar brevemente otro caso, quizás aún más duro y cruel. La historia se repite. Como vimos antes, Estados Unidos tiene una forma clara de tratar a ciertos aliados, y hay varios casos que lo demuestran. Tenemos así el caso de Irak, con el régimen de Saddam Hussein. Este fue también un aliado clave en la región, sobre todo para hacer un contrapeso a Irán a finales de la década de los 80. La potencia del norte consideraba que un gobierno fuerte y secular en Irak podría actuar como un baluarte contra la expansión del islamismo revolucionario en la región. Así, apoyar a Saddam se convirtió en una estrategia para limitar el alcance de la influencia iraní en un momento en que se temía que Irán pudiera inspirar levantamientos similares en otros países del Oriente Medio. Además de eso, Irak era un país clave en términos energéticos. Contar con un aliado que asegurara la estabilidad y el suministro de petróleo era fundamental para los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos. Es por eso que Estados Unidos hizo de la vista gorda cuando el régimen de Saddam atacó a su propia población, especialmente kurdos, con armas químicas. Lo que pasó ahí y la complicidad de la potencia del norte da para un video entero. Lo que sí terminó perjudicando su relación fue la invasión a Kuwait, pero porque tocó el bolsillo de Estados Unidos. Específicamente, aumentó el precio del petróleo y lo obligó a desplegar tropas. Desde esa fecha, la relación entre ambos se deterioró constantemente, hasta el 2003 que Estados Unidos invade el país y acabó con la ejecución de Saddam Hussein en diciembre de 2006 por crímenes contra la humanidad. Bueno, pero ¿cómo se relaciona todo esto con el final de Zelensky? Con estos ejemplos del pasado, podemos tratar de inducir una respuesta. La situación actual del presidente ucraniano comparten unos elementos claves que nos interesan. Por ejemplo, Trump está presionando activamente por acabar la guerra. En Estados Unidos, se observa con cada vez menos interés la situación de Ucrania, es decir, la guerra se ha vuelto una carga. Y no es solo eso, sino que también saben que es imposible conseguir una victoria ante los rusos, y lo saben porque estuvieron desde el principio. No lo decimos solo nosotros, lo dicen incluso académicos estadounidenses como Jeffrey Sachs. You will recall that in February 7th, 1991, Hans-Dietrich Genscher and James Baker III spoke with Gorbachev. Genscher gave a press conference afterwards where he explained, NATO will not move eastward. We will not take advantage of the dissolution of the Warsaw Pact. And an agreement was made that NATO will not move 1 inch eastward. So the decision was taken in 1994 to expand NATO all the way to Ukraine. This is a project. This is not one administration or another. This is a U.S. government project that started more than 30 years ago. Como recalca, no es una historia que haya empezado ayer ni hace 3 años. Es un plan de décadas, pero que está llegando a su fin.
porque no esperaban la fuerza de la reacción rusa. Ucrania perdió la guerra y a Zelensky le toca pensar cómo quiere acabar sus días. Probablemente una de las primeras condiciones que exigirá tanto Estados Unidos como Rusia serán nuevas elecciones. Si Zelensky cumple esto y da un paso al costado, será lo mejor que podría hacer para su seguridad. Pues es muy posible que Europa, y aquí vamos a ser un poco duros, esté dispuesta a usarlo como marioneta para proclamar el peligro que supone a Rusia, y con eso seguir aumentando el presupuesto armamentístico, como ya ha venido anunciando. Sin embargo, la elección de Zelensky no será tan sencilla, porque dentro del mismo país hay intereses de ciertos sectores, sobre todo de ultraderecha nacionalista, por continuar el conflicto. Es así que, en Ucrania, empieza a surgir una narrativa que ya replican periodistas. Ucrania podía ganar. De hecho, estábamos por empezar a detener a los rusos, pero Estados Unidos nos recortó la ayuda. Esto, más allá de lo flagrantemente falso, porque Ucrania no solo tiene problemas con el armamento y ayuda de Estados Unidos, sino que también le hacen falta soldados, pone a Zelensky en una situación difícil. Pues las mismas personas que apoyan esta narrativa son las que lo mantienen en el poder. Además, Trump, un hombre con un ego demasiado grande, está perdiendo la paciencia, sobre todo desde la desastrosa visita de Zelensky a la Casa Blanca. Así que no sería raro que ante una negativa de Zelensky empiecen a surgir investigaciones periodísticas que socaven su imagen. Y tenemos indicios de que esto es posible por varios motivos. Primero, porque antes de la guerra, Ucrania era uno de los países más corruptos de esa parte del mundo. Segundo, porque hay discrepancias entre el monto que dice Trump haber enviado y el monto recibido por Ucrania. Y el tercero, porque Biden indultó a su hijo y todos los implicados en presuntos casos de corrupción. Una jugada cuanto menos sospechosa. Pero incluso así, lo peor para Zelensky solo estaría por empezar. Ya vimos que en el mejor de los casos, los aliados de Estados Unidos terminaron tras las rejas y en el peor, en un cajón de pino. Ahora, te toca a ti. ¿Cuál crees que sea el final de Zelensky? ¿Piensas que llegará a la mesa de negociaciones o le exigirán la renuncia? Escribe tu opinión en la caja de comentarios y no olvides que estos informes especiales llegan gracias a los miembros de nuestra comunidad. Si quieres ayudarnos a continuar, puedes hacerte miembro presionando el botón Unirme. Muchas gracias por llegar hasta el final y hasta que nos volvamos a encontrar.